Antes de su muerte, Roboam eligió a su hijo Abíam para que lo sustituyera. Lamentablemente, este hombre también tomó el rumbo equivocado igual que él. Por ventura, su reinado no duró más que 3 años. El autor bíblico dice que su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Qué suerte que la regla para medir a los reyes de esa época era David, un ser humano. No se le exigía algo que no pudiese cumplir. Si David pudo, a pesar de sus garrafales errores, pues sus hijos también podrían hacerlo. Y cuando no tenemos mucho que dar al mundo, lo mejor es darle paso a otro que quiera hacerlo. Afortunadamente, Abíam tuvo un hijo de nombre Asa, que quiso hacer las cosas diferentes. Asa reinó 41 años en Jerusalén, y a pesar de haber tenido un mal ejemplo de su padre y también de su abuelo, increíblemente dice la palabra de Dios que hizo lo recto ante los ojos del Señor como David su padre, lo cual nos muestra que nadie puede culpar a sus padres o a otros por sus defectos o por sus inclinaciones de carácter, porque vemos a una persona como Asa, que a pesar del mal ejemplo de su papá y de su abuelo, decidió ser muy fiel a Dios y lo hizo por mucho tiempo. Dice el capítulo que Asa expulsó de la tierra a los sodomitas de cultos paganos y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Estos sodomitas eran hombres prácticamente practicantes de la prostitución en los lugares paganos de culto, probablemente instituidos desde la época de Salomón y acuerpados por Roboam. Asa también quitó a Maaca, su madre, de ser reina madre, dice el verso 13, porque ella había hecho una horrible imagen de acera. Asa derribó esa imagen y la quemó junto al torrente Cedrón. Maaca era nieta de Absalón. Fue con ella quien se casó Roboam y era madre de Abíam y abuela de Asa. Era muy influyente hacia lo malo y Asa la quitó de su reinado, le quitó todas sus responsabilidades de reina y por así decirlo la jubiló, de manera que su influencia dejó de sentirse. Mientras Asa fortalecía la parte espiritual en toda Judá, por su parte Jeroboam estaba haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Sin embargo, dice el verso 25 que llegó la época que murió, pero lo sucedió su hijo Nadab. Este hombre también hizo lo malo, copiando todo lo de su padre Jeroboam. Pero conspiró contra él Baasa de la tribu de Isaacar y lo asesinó a él y a toda la descendencia de Jeroboam. Esta historia aparece en los versos 25 al 27. Así que ahora Baasa no tenía competidor y se sintió seguro del puesto. Sin embargo, veremos que tampoco duró mucho tiempo porque también hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Así como hubo guerra entre Roboam y Jeroboam, también lo hubo entre Asa y Baasa. Ambos dirigían al pueblo de Dios dividido en dos monarquías. Por medio del profeta Semaías, Dios había pedido a Roboam no pelear contra Israel por ser su hermano. Ahora la guerra seguía y la enemistad prevalecía por tanto tiempo que aún en la época de Jesús todavía se manifestaba ese odio entre ambos grupos, entre judíos y samaritanos. En conclusión, este capítulo nos narra la historia de 4 reyes, Abíam y Asa en Judá y Nadab y Baasa en Israel. El interés del autor bíblico probablemente sea mostrar el grave error del pueblo de Dios de haber pedido reyes como las demás naciones. Ahora, tristemente, estaban cosechando las mismas penurias que ellas.
pues desecharon el gobierno teocrático, el gobierno misericordioso de Dios. Y eso fue lo que les trajo amargas desilusiones y cosecharon la muerte. Yo quiero invitarte que permitas que Dios sea el único quien gobierne tu vida. Como en antaño podemos cometer también el error de confiar en otros o en algo que no sea Dios para poder vivir. Pero nos podemos dar cuenta en la Biblia que cuando el ser humano confía en otra persona o confía en cualquier cosa, pero no en Dios, lamentablemente las cosas no salen bien. Que pases un lindo día. Que Dios te bendiga.